dice así: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Yo no sé, yo bebo, 3 litros de agua al día. Y en verano 5. Soy como un camello. Si yo tuviera que estar 3 días sin beber en el desierto, pobre de mí. Pero si encima, en este caso no es uno, que es un pueblo entero, y llegan a un lugar donde hay aguas y descubren que las aguas son amargas, qué duro, ¿no? Le pusieron el nombre de Mara. Y dice que el pueblo murmuró contra Moisés, versículo 24, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, al Señor, y el Señor le mostró un árbol, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y meditando en esta palabra, Dios es un Dios que da ordenanzas, que da estatutos y que prueba a su pueblo. De hecho, hay una oración del Señor en favor de su siervo Pedro, y no está diciendo: Señor, líbralo de esta hora mala, sino que cuando Jesús ora al Padre en favor de Pedro, lo que dice es: yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y yo creo que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque lo que estamos esperando no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Si Dios nos lleva a una situación concreta, es para sacarnos de nosotros mismos, es para sacudirnos, pero no es para que le digamos: Señor, líbrame de esto, porque precisamente es Dios el que te ha llevado allí. Y cuando dice aquí en el versículo 22 que fue Moisés quien hizo partir a Israel del Mar Rojo, ¿quién estaba detrás de Moisés? ¿Quién era el que guiaba a Moisés? Es decir, que no hay un error en los planes de Dios. No había un error en que el pueblo de Dios llegara a Mara. No había un error. Estaba todo orquestado por Dios, era todo la perfecta voluntad de Dios, y ellos en ese momento dijeron: pero, el pastor dice: ¿esto qué es? Pero aquí en este caso en negativo, ¿no? ¿Cómo nos traes hasta aquí para que nos muramos de sed? Y Moisés tuvo que orar a Dios y bueno, salió agua, las aguas fueron sanadas, dice. Nosotros también llegamos a Mara y nosotros también tenemos reacciones como las que tuvo el pueblo de Israel. No hay diferencia. A veces yo cuando leo estos pasajes digo: ¿cómo es posible que gente del siglo XXI, que técnicamente tengamos tan poco que ver, por lo menos en lo externo, con el pueblo de Israel, podamos aprender tanto y podamos, estoy hablando desde un punto de vista no espiritual, claro, porque somos parte, hemos sido injertados en el pueblo, pero esa es la razón por la que todas estas enseñanzas son para nosotros. Son nuestras, son para nosotros, y son exhortaciones que no podemos dejar caer en tierra seca, que tenemos que escuchar la voz de Dios cuando leemos estas palabras y darnos cuenta de que nosotros también muchas veces, cuando llegamos a nuestro mana particular, lo primero que hacemos, y esto, hermanos, después de 2 o 3 semanas hablando de máscaras y hablando de actores y hablando de hipocresía, sería interesantísimo para nuestra propia alma que nos despojásemos y dijésemos: qué cierto es que sin darnos muchas veces ni cuenta levantamos el puño a Dios y decimos: ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Eso somos nosotros, eso es lo que somos nosotros. Y Dios tiene que extender su paciencia y su misericordia, y muchas veces lo que hace es utilizar al siervo, porque yo creo que cuando el siervo tiene que estar predicando de máscaras un domingo y otro domingo y otro domingo, ¿tú no crees que el siervo se quema? ¿Tú no crees que el siervo se cansa de esto? ¿Tú no crees que el siervo le dice a Dios: ¿por qué no me das otra palabra? Y esta palabra que Dios trae no es la que uno escoge.
Uno no abre la Biblia, pues hoy me apetece predicar de esto. No es así como funcionamos aquí. No es así como nosotros hacemos las cosas aquí. Y dice el profeta Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y yo clamo al cielo para que cada uno de nosotros podamos tener el gozo que es descubrir que a pesar de que nuestros corazones son perversos, son malos, estamos siendo regenerados, estamos siendo transformados, podemos ser y responder de una manera diferente cada vez que el Señor nos prueba, porque estamos avanzando, porque estamos madurando, porque nos estamos dejando transformar. El pueblo de Dios llegó allí y lo que dijo es: ¿dónde está el agua? Bueno, no lo apedrearon allí de puro milagro, pero luego sigue avanzando y dice que el capítulo 16 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Mas toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Toda la congregación ya murmura, porque ya no solamente es que se han ido de un sitio donde por lo menos el agua había sido sanada. ¿Qué garantía había de que hubiera agua buena en el siguiente tramo del viaje? Porque hace unos días el pastor decía que la vida cristiana es una aventura. Y si para ti no lo es, entonces replantéatelo todo. Porque hermanos, si tú te crees que tienes garantizado todo, si sabes lo que va a pasar mañana, si tienes garantía de que todo va a estar bien, oye, qué suerte. Pero no es así como vivimos los cristianos. Nosotros sabemos hacia dónde vamos, pero ¿qué me puede pasar mañana? ¿Lo sabes tú? Esta mañana en la estación de metro de Oxford Circus se llevó por delante al hijo de un hermano de Murcia el tren. Cayó en Londres delante de las vías del tren, del metro. Y nos han pedido oración y bueno, en el Vallecras está puesto esto. ¿Qué sabía el hermano de que su hijo esta mañana se iba a enfrentar a la muerte? Una cosa tenemos garantizada y es la muerte. Y luego la vida eterna, por supuesto. Pero ¿cómo vivimos en el día a día? ¿Llenos del temor de Dios o estamos viviendo, esto es jijiji, jajaja? Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Y prefiero no saberlo, sinceramente, porque Dios también prefiere que yo no lo sepa. Y esta es la aventura de la fe. No sé lo que va a pasar mañana, pero mañana mi Dios va a estar conmigo. Y mañana, si me voy a encontrar con aguas amargas, Él se encargará de endulzarlas. Y mañana, si me tengo que enfrentar a un gigante, Él se encargará de escoger para mí las piedras y la honda. Es así, es una aventura la vida cristiana. Pero Israel tenía un grave problema y es que vivían de la experiencia de su pastor, vivían de la experiencia de Moisés. Moisés sabía perfectamente que no iban a encontrar o que el agua era mala, pero su fe no falló, sino que clamó a Dios para que las aguas fueran sanadas. Y el pueblo siempre usaba a Moisés como una muletilla, que viene a ser lo mismo que sucede en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica no es que María sea la mediadora de todas las gracias, no, es que la Iglesia lo es que el cura lo es que todo es un sustituto de Cristo. Todo es un sustituto de Cristo. Si tengo un problema, voy al cura y me confieso. Me acuerdo una vez una persona que me dijo, es que yo cuando voy en avión, como mi hermano es sacerdote, pues yo me voy a su lado porque eso a mí me da seguridad. O los que encuentran su seguridad en que el cura los absuelva y cuando confiesan sus pecados, o los que confían en María como mediadora de todas las gracias. Pero te digo algo,
que los evangélicos somos muy parecidos a los católicos. ¿Por qué? Porque vamos al pastor como si fuera el mediador de todas las gracias. Nos acercamos al pastor para que viva la fe que yo no estoy viviendo. Y yo tengo que tener mi propia experiencia con Dios. Yo tengo que tener mi propio caminar con Dios. Si no, entonces es que por eso mi vida no es una aventura de fe. Porque dejo que la viva un tercero. Pero no es así como se vive la vida de fe. Israel vivía de la experiencia de su guía, pero no tenía una fe propia. El pueblo no tenía una fe propia. Y esto es lo mismo que nos sucede a muchos cristianos hoy día. Vivimos la fe a través de terceros. Y ojo, la fe a través de terceros no tiene que ser fe en otra persona necesariamente, a la que veo todos los días. Yo recuerdo Es que, pastor, he visto muchos ovnis, ¿eh? Recuerdo un tiempo que alguien me decía continuamente, es que para mí este es mi modelo. Y el modelo era un pastor americano que predicaba muy bien, tenía mucha elocuencia. Ese era su modelo. Y hermanos, dice Colosenses 3 que estén puestos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si yo quiero tener fe, mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Porque en el momento en que los ponga en una persona, estoy dándole al enemigo todo el terreno y todo el oxígeno para encender una hoguera inmensa. Y estas últimas 2 semanas, aquí ha habido incendios, hermanos. Porque ha habido gente que se ha mirado el ombligo, gente que ha empezado a mirarse a ella misma, o gente que ha empezado a mirar a los demás. Si tus ojos no están puestos en las cosas de arriba, mal vamos. La revelación que Dios quiere darte no puede venir a través de un tercero. Porque tú a lo mejor estás en el culto el domingo y el pastor trae una revelación tremenda y tú te quedas a 2 velas. Y pueden ser muchos factores, pero voy a resumirlo en uno solo. ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Es tu corazón tierra fértil para que la revelación pueda producir fruto, pueda germinar la semilla y producir fruto y ser tuyo propio? Porque si la revelación produce fruto en tu hermano, no quiere decir que la vaya a producir en ti. La semilla tiene que ser sembrada en ti, no solamente en tu hermano, sino en ti también que estás escuchando. Y yo hay veces, y esto es una cosa que el Señor juega conmigo y yo me alegro de que lo haga. Escucho una predicación y digo, Señor, esto necesito digerirlo. Y entonces tengo que volver a escucharla. Y la escucho una segunda vez y entonces digo, eureka. Pero digo, no, hay más. Y ese sentir de que además el Señor lo pone en mi corazón y la sigo escuchando. Y luego la revelación es mía. Ya no es de mi hermano, es mía también. Pero, ¿sabes lo que cuesta esto? Esto es lo que cuesta buscar a Dios. Es lo que cuesta buscar a Dios, hermano. Si no buscas a Dios, vivirás tu vida cristiana con la muletilla del tercero. Y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador. Amén. Cuando tú estés delante del trono, eres tú y Dios. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Y como Israel, los discípulos no tenían ni idea de lo que había en sus corazones. Y muchas veces Dios nos lleva a situaciones muy dramáticas para sacar a la luz lo que hay en nuestros corazones. Y descubrir que ni somos tan espirituales como nos pensamos, ni estamos tan cerca del Señor como creemos que estamos, ni somos tan maravillosos como pensamos que lo somos, porque tenemos una tendencia terrible los seres humanos. Tendemos a pensar muy bien de nosotros mismos, pero muy mal de los demás. Y resulta que es un desenfoque total, porque aquello en lo que yo estoy acusando a mi hermano,
Realmente es la acusación que estoy evitando enfrentarme, a la que me estoy intentando evitar enfrentarme a ella. Es así. Y entonces por eso surge la murmuración. Por eso surge el murmurar, porque no soy capaz de mirar a mi propio corazón. Y no estoy diciendo de mirar a mi propio corazón para buscar cosas buenas, porque entonces nunca vas a ver la verdad. Lo que dice Jeremías es que el corazón es engañoso. Y sabes una cosa, yo estoy aprendiendo a desconfiar. Y la primera persona de la que tengo que desconfiar es de mí mismo. Porque si hay alguien que me va a llevar al huerto, soy yo mismo. Soy yo mismo. Yo puedo abrir la puerta a Satanás, pero la decisión es mía. Soy yo mismo, hermanos. Yo soy el peor peligro para mi propia vida. Y esta gente se sentía confiada. Los discípulos pensaban también que eran fieles seguidores de Jesús y no tenían ni idea de con quién estaban tratando. Caminaban con él día y noche, pero no sabían ni quién era. No le conocían. No le conocían, hermanos. No le conocían. Porque una cosa es ver el poder milagroso obrando en la vida de tu pastor y otra cosa muy distinta es experimentarlo tú por ti mismo. Pero tú tienes que ponerte de rodillas delante de Dios y pedir a Dios que seas tú y Él y ya está. Y tú te imaginas ahora piensa en Pablo Góngora, no que yo sea aquí el centro de nada, pero yo que por la vida que Dios me ha dado, me tengo que pasar tantísimas horas lejos de mi casa, sin poder congregarme. A veces, bueno, gracias a Dios últimamente no, pero durante muchos años viajando solo, sin mi esposa. Si yo dependiera 100% de una iglesia local, ¿dónde estaría mi fe? Y esto, hermanos, es aplicable a mí, pero es aplicable a cada uno de nosotros. Porque al final, hermano, hermana, eres tú y Dios. Y no hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Y en la vida de los discípulos hay un episodio cuando la tormenta que revela claramente en el capítulo 8 de Mateo que no le conocían. No le conocían. Porque mientras él está durmiendo, ¿y cómo puede el Señor dormir en medio de la tormenta? Pues como Él quiere que tú duermas en medio de la tormenta. Y esto para la gloria de Dios lo digo, yo he aprendido a dormir en la tormenta. Pero Dios quiere que tú también aprendas a dormir en la tormenta, porque si Él duerme, tú puedes dormir. Hablando hace muy poco de insomnio desde este púlpito. Y el viento comenzó a soplar, el agua comenzó a anegar la barca y seguramente intentaron achicar el agua con todas sus fuerzas hasta que al final ven que no pueden y entonces la exclamación es: Señor, sálvanos, que perecemos. Te lo voy a parafrasear para que sea más entendible. Y básicamente lo que hay aquí detrás es una falta de fe increíble. Señor, que nos morimos, que estamos a punto de irnos a pique, que no estás haciendo nada por nosotros, pero es que el Señor, hasta durmiendo, está trabajando por ti. Solo que tú tienes que aprender a dormir con Él. Esto lo digo para la gloria de Dios, ¿eh? Yo no sé lo que es tomar una pastilla para dormir. No lo sé. Pero yo te digo que si yo me tengo que quedar y el pastor es testigo, si yo me tengo que quedar durmiendo de pie, me quedo durmiendo de pie. Y es verdad, esto es verdad. No necesitamos estas cosas, hermano. Lo digo humildemente. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, mira, que venga lo que venga. Yo te podría dar detalles de esta semana, el pastor la sabe. Esta semana ha sido un infierno, desde el minuto 1 de esta semana. Un infierno para nosotros.
y suena el despertador por la mañana y yo digo, uff, qué rollo, yo seguiría durmiendo 3 horas más. No me quita el sueño estas cosas. Pero estos decían, Señor, nos hundimos, nos vamos a pique. Si eres Dios, sálvanos. Es básicamente lo mismo que le dijo uno de los ladrones en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvanos y sálvate. Es lo mismo. Es lo mismo. Los israelitas dijeron en el versículo 3 del capítulo 16, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan para saciar hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y parece que es una queja, aparentemente tiene todos los visos de ser una queja legítima, pero tenía de todo menos fe y legitimidad. Era sencillamente corazones oscuros, llenos de tinieblas, ignorando la bendición de Dios, ignorando cómo Dios había abierto el mar delante de ellos, ignorando cómo Dios había sanado las aguas en Mara, ignorando cómo todo el ejército de Egipto había caído en las aguas del mar. Hermanos, yo solo digo que hay un momento donde se justifica mirar atrás. Y es cuando miras atrás para recordar cómo Dios ha sido Ebenezer, cómo Dios ha estado contigo a cada paso del camino, cómo Dios ha sido tu refugio, cómo Dios ha estado ahí peleando contigo, cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha sanado tantas veces, cómo Dios ha provisto tantas veces, cómo Dios ha hecho milagros que a lo mejor has visto solamente tú, o tú y tu familia, pero los has visto. Y ahí puedes mirar al pasado y recordar lo bueno que Él ha sido contigo. El problema es que nosotros miramos las cosas desde una perspectiva horizontal. Cronológicamente, miramos hacia atrás y pensamos que Dios hace exactamente lo mismo. Pero Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. No ve el tiempo lineal. A Dios no hay que hacerle ningún spoiler, porque Dios sabe perfectamente cuál es el final. Lo sabe perfectamente y sabe lo que ha hecho contigo, y su palabra es que Él va a acabar la obra que Él empezó en ti. Esa es la palabra que Él dice. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a despertar al Señor en tu crisis para que le digas, Señor, que estoy pereciendo, que me hundo? ¿O vas a dormir con Él? En el capítulo 16 murmuran contra Moisés por falta de agua, y en Elim murmuran contra Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios que comprobemos cuál sea, en Hebreos creo que está, dice, comprobad cuál sea el resultado de la fe, del comportamiento de vuestros pastores, y dice, e imitad su fe. Y es bueno cuestionar a los pastores. Estamos aquí y lo decimos. Podéis cuestionarnos, podéis probarnos todo el tiempo. O sea, esto es legítimo por vuestra parte. Y si veis cosas que no son rectas, tenéis toda la libertad de hablar y de decir, y no dejarlo para mañana. En el momento en que lo veas, ve y habla. Ve y habla. Pero cuando esto no lo hablas, el salto de la murmuración al pastor a la murmuración a Dios es inmediato, hermano. Cuando vas acumulando, no lo has hablado con el pastor, ya dejas de murmurar contra el pastor y la murmuración es contra Dios.
Y esto es lo que dice el versículo 8. El Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. ¿Piensas tú que el Señor no sabía lo que hacía mientras dormía en la barca? ¿Había por un segundo había perdido el control? ¿O por un segundo era solamente humanidad? No hay un segundo de tiempo, si es que se puede hablar en estos términos, porque como he dicho antes, Dios no se sujeta al tiempo como nosotros estamos sujetos, pero no hay un segundo de nuestro tiempo cronológico que Dios ignore lo que está haciendo, que Dios no sepa lo que está haciendo. Y si tú sabes esto, y esto es una revelación que tienes que tener tú para avanzar en Cristo Jesús. Si tú sabes que Dios sabe lo que hace, tú puedes vivir tranquilo. Es fácil realmente esconder tu vida con Cristo en Dios. Es fácil descubrir cómo Él es escondedero, cómo Él es refugio. Porque Él podría haber ordenado a las olas que cesaran mucho antes de que los discípulos lo despertaran. Él permitió que ellos fueran probados en una situación que posiblemente desde un punto de vista humano sí que era cierto que era de vida o muerte. Pero ¿cómo puedes plantearte tú que una situación es de vida o muerte si tú tienes a Jesús a 5 centímetros de distancia de ti? Y en este caso ya, en el caso tuyo y mío, ni siquiera 5 centímetros de distancia, porque se supone que si amas a Cristo, si eres suyo, Él está en ti. Dice la palabra, carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Se puede estar más cerca que eso? Y aquí, y no voy a alargarme mucho más, pero en el capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8 de Juan, versículo 26. No es 8:26, perdón. Es 7:26. No encuentro el versículo, pero lo tengo escrito aquí. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Perdón, es Mateo. Es que he puesto aquí Juan y es Mateo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Yo prefiero no ser reprendido por Cristo. Yo prefiero vivir una fe que me callo y mi vida está escondido con Cristo en Dios y ser como la reina Esther, si perezco, que perezca, pero aquí me quedo yo. Pero tener que ser reprendido por Cristo por causa de mi incredulidad, y hace muchos años, hermanos, que descubrí cómo Dios aborrece la incredulidad y cómo la incredulidad está tan arraigada en la gente que supuestamente nos llamamos gente de fe. Y por eso aquí, en el versículo 27, no dice que los discípulos se maravillaron, porque se supone que los discípulos saben lo que hace su Señor, saben lo que hace su Maestro. Dice, para mí esto es terrible. Es terrible. Lo que dice la Escritura aquí, y no hay error, es que los hombres se maravillaron diciendo, hombres es alguien muy lejano, no es un discípulo. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, es que ni siquiera le conocían. Es que ni siquiera le conocían.
Y este pasaje es 100% paralelo a Éxodo 16 y a Éxodo 17. En Éxodo 17 la pregunta es, ¿está pues el Señor entre nosotros? ¿Está pues el Señor entre nosotros? Y lo que dice el salmista en el Salmo 78, 18 es que tentaron a Dios en su corazón. ¿Y quieres que te diga lo que es tentar a Dios en tu corazón? Es ofenderte con Él. Porque a lo mejor no está respondiendo a lo que tú estás pidiendo. Porque a lo mejor no está haciendo las cosas que tú quieres que Él haga. Porque a lo mejor estás intentando que Dios se adapte a ti y no tú a Él. Y muchos se ofenden precisamente por esto. Tentaron a Dios en su corazón. Tentaron a Dios en su corazón. Y hermanos, yo me avergüenzo porque yo en algún momento he tentado a Dios. Recuerdo, bueno, me gustaría no contarlo, pero si lo tengo que contar, lo cuento. Recuerdo que estando en la escuela bíblica en Finlandia, y hermanos, creedme que aquello fue una aventura de fe, porque yo me fui a un país que no conocía en pleno mes de enero con 20.000 pesetas en el bolsillo y llegar a 4 días de tren, 3 días de tren, más barco, más luego tren otra vez. Y llegar en enero, a cruzar el tren de Dinamarca a Suecia. Y en Suecia una nevada que el tren llegó como 2 horas tarde, perder el barco a Helsinki, tener que buscar un hotel de jóvenes para poder pasar la noche. Y al día siguiente ver que iba un rompehielos delante del barco porque el mar estaba helado. Y mi cabeza decía, te estás equivocando completamente de dirección. Te estás equivocando completamente de dirección. Tenías que estar yendo al sur y no al norte. Y digo esto porque en teoría, y no sé si esto el pastor lo sabe, pero en teoría, para esas fechas yo me iba a embarcar en el barco Dulos, que estaba en Sudáfrica. Es decir que, bueno, Finlandia no está precisamente muy cerca de Sudáfrica. Y yo me fui para el norte. Y lo que quería decir es que fue una aventura de fe porque sí, la escuela bíblica me dio una beca, pero yo no tenía un duro. Y la iglesia me mandó una ofrenda cuando me faltaban 10 días para volver a España después de 2 años. O sea que tampoco fue muy... Y me acuerdo que una vez no tenía jabón. No tenía jabón. Y me enfadé con Dios porque no tenía jabón. Y ahora me avergüenzo tanto, pero lo comparto porque, bueno, el Señor lo pone en el corazón de compartir. Pero ¿sabes qué? A veces somos así, tú y yo. A lo mejor no es por el jabón, que es la estupidez más grande del mundo. A lo mejor es por algo que tú puedes considerar más importante que eso. Pero Dios sabe lo que hace. Dios siempre, 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 siempre sabe lo que hace. Te dejo con el versículo 18 del Salmo 78. Para temer a Dios. Tentaron a Dios en su corazón. O con otras palabras, se ofendieron de Dios. Que no sea así entre nosotros, hermanos. Jamás. Amén.